En 1998, Symbian prometía convertir simples celulares en computadoras portátiles. Para 2006, 7 de cada 10 smartphones usaban Symbian, pero en 2013 desapareció casi por completo. ¿Cómo ocurrió esto? Un sistema operativo tan importante y popular llegó a desaparecer en tan poco tiempo. La historia de Symbian y Nokia es una montaña rusa de innovación, nostalgia, éxitos y fracasos. Así que prepárate para ver un poco sobre la historia de estos dos, porque ya comenzamos. ¿Te acuerdas de tu primer celular? Probablemente era alguno de estos. En los 90, los celulares eran simples ladrillos para llamar y enviar mensajes, pero la industria sabía que el futuro prometía mucho más. Imagina que es 1990. Las grandes empresas de tecnología están decididas a crear el sistema operativo perfecto que revolucionará la telefonía móvil. Nokia, Ericsson, Motorola, Siemens, Panasonic, Psion y un montón de compañías más unen fuerzas para dar vida a Symbian, el Android Y2K que promete convertir nuestras básicas calculadoras en verdaderas computadoras de bolsillo. Sin embargo, Symbian no partió desde cero. Se basó en el sistema Epoch 32 de Psion, esta empresa británica que ya tenía experiencia en los primitivos PDAs. Y no me refiero a estos, sino a estos aún más primitivos. De esta manera, Symbian evolucionó rápidamente para adaptarse a las necesidades de una nueva generación de teléfonos que estaba por venir. Ya no se trataba solo de hacer llamadas, sino de navegar por internet, enviar faxes o correos electrónicos desde Excel y hasta ejecutar aplicaciones complejas. El año 2000 marcó un antes y un después. Nokia, el otro protagonista de nuestro video, comenzó a utilizar Symbian en sus teléfonos, y este movimiento sería la base para el dominio de la compañía finlandesa en el mercado móvil durante la siguiente década. Sin embargo, mientras Symbian crecía, Nokia empezaba a tomar el control. En 2003, Motorola vendió el 13% de su participación a Nokia, lo que le permitió quedarse con el 32.2% de la compañía. Poco después, y arrepentidos, regresaron al ecosistema Symbian, pero ahora comprando el 50% de las acciones a Sony Mobile Communications. El golpe final lo dio Nokia en 2008, cuando compró el 52% restante de las acciones de Symbian, haciéndose con el control total de la compañía. Su plan era ambicioso: convertir a Symbian en una plataforma abierta bajo la fundación Symbian, y así aprovechar la combinación de su hardware innovador con la versatilidad y potencia del sistema operativo. Pero Nokia no estaba sola. A lo largo de la primera década de los años 2000, los fabricantes que habían apostado por Symbian lo utilizaron en varios de sus dispositivos. Algunos icónicos como el Omnia HD o los impresionantes Satio y Vivaz de Sony Ericsson. Cada uno adaptó Symbian a sus necesidades, modificándolo para ajustarse a su hardware y diseño. Esta versatilidad era una de las grandes fortalezas de Symbian, pero también su mayor debilidad. Cada fabricante implementaba su propia versión ligeramente diferente del sistema operativo, lo que provocó un problema conocido como fragmentación, haciendo que, mientras más fabricantes personalizaban Symbian, más difícil se hacía para los desarrolladores crear aplicaciones que funcionaran de manera uniforme en todos los dispositivos. Y olvídate de una larga vida de actualizaciones de software. Eso no existía en ese entonces. Por ejemplo, Sony Ericsson creó su propia interfaz llamada UIQ, diseñada específicamente para pantallas táctiles y el uso de un stylus. Aunque interesante, esta versión competía directamente con otras variantes de Symbian, como la mítica S60 de Nokia, que vimos en la mayoría de sus teléfonos. Pero regresemos al año 2006, cuando este sistema era el rey indiscutible de los primeros smartphones. 7 de cada 10 dispositivos inteligentes en el mundo funcionaban con Symbian. Era prácticamente como hoy lo es con Android, y al igual que este, también era una plataforma completa que permitía a los desarrolladores crear aplicaciones a medida. Nokia, por su parte, no se quedó atrás en innovación. Creó teléfonos míticos que hoy nos llenan de recuerdos y poco a poco fue evolucionando a dispositivos con pantallas táctiles y cámaras de alta calidad. Y a ver, la historia de Nokia yo creo que ya te la sabes de memoria porque hay como 100 videos hablando de lo mismo, así que ya no voy a profundizar tanto en eso.
En ese lejano año 2006, cuando Symbian controlaba nada menos que el 70% del mercado global, su dominio era aún más pronunciado en regiones como Latinoamérica, donde Nokia se había convertido en el rey de los celulares. Ofrecía dispositivos que combinaban funcionalidades avanzadas con diferentes rangos de precios, algunos más asequibles. En una región donde el acceso a la tecnología avanzada era limitado, los teléfonos Nokia con Symbian ofrecían una puerta de entrada al mundo digital, permitiendo a millones de latinos acceder por primera vez a tecnologías antes inalcanzables como el Internet. En regiones como Norteamérica y Europa, BlackBerry dominaba el segmento empresarial gracias a su enfoque en la productividad y seguridad. Con su teclado físico y su innovador sistema de correo electrónicos en tiempo real, se convirtió en un símbolo de estatus entre ejecutivos y profesionales. Por otro lado, Windows Mobile, respaldado por Microsoft, ofrecía una experiencia más cercana a la de una computadora, con soporte para stylus y aplicaciones empresariales, lo que lo hacía popular en nichos corporativos específicos. Sin embargo, ambos sistemas tenían limitaciones. BlackBerry se enfocaba en un nicho demasiado cerrado, y Windows Mobile, aunque versátil, carecía de la estabilidad y atractivo de Symbian. En medio de esta competencia, Symbian destacaba por su equilibrio entre ambos mundos y por su ecosistema de aplicaciones, que aunque modesto en comparación a lo que vendría después, fue revolucionario para su época. No se sabe exactamente cuántas aplicaciones tenía. Algunos estiman que eran más de 10,000, pero no hay un dato exacto. Lo que se sabe es que con estas, los usuarios podíamos personalizar nuestros dispositivos y acceder a herramientas avanzadas de productividad, entretenimiento y juegos que eran sorprendentes en un mercado en el que los teléfonos generalmente solo ofrecían funciones básicas. Una de las mayores ventajas de Symbian era su compatibilidad con aplicaciones J2ME o Java 2 Micro Edition, que eran el estándar en casi todos los teléfonos. Esto permitió acceder a un catálogo aún más amplio de aplicaciones que no estaban diseñadas específicamente para Symbian. La versatilidad era tanto su fortaleza como su debilidad. Podía adaptarse a una amplia gama de dispositivos, desde teléfonos con teclado físico hasta los primeros modelos con pantalla táctil. Y si bien esta flexibilidad permitió a Nokia y a otros fabricantes experimentar con diferentes formatos, que como hemos visto en otros videos eran demasiados formatos, también creó dificultades para desarrolladores y usuarios por igual. ¿Te imaginas lo difícil que debió de ser un trabajo de desarrollador de aplicaciones en esos años? Qué bueno que hoy está todo más estandarizado. Algo interesante que debo mencionar es cuando Nokia en 2003 intentó conquistar el mundo de los juegos móviles con su plataforma N-Gage. La idea era aprovechar el boom del Game Boy Advance y convertir los teléfonos en consolas portátiles. Los dispositivos N-Gage ejecutaban una versión personalizada de Symbian Series 60, que ofrecía soporte de gráficos avanzados para la época y permitía jugar juegos descargables junto con las aplicaciones estándar de Symbian. Sin embargo, a pesar de su potencial y promesas, N-Gage nunca despegó como se esperaba. La interfaz basada en Symbian, aunque versátil, y el diseño físico del dispositivo con controles incómodos y un extraño método para cambiar cartuchos terminó alejando a los jugadores. A pesar de ello, el legado de N-Gage no terminó ahí. Nokia incorporó características y aprendizajes de esta experiencia en dispositivos más avanzados de la serie N, integrando la plataforma N-Gage 2.0 en modelos como el Nokia N81, que ofrecía acceso directo a una tienda de juegos y mejor compatibilidad para títulos más modernos. Este concepto evolucionó en dispositivos icónicos como el Nokia N95, lanzado en 2007. Este teléfono era una maravilla tecnológica y un gran ejemplo de lo que Symbian podía lograr. Ejecutaba Symbian OS 9.2 con la interfaz de usuario S60 tercera edición, que ofrecía características avanzadas como multitarea real, compatibilidad con aplicaciones complejas y personalización mediante temas. Pero mientras Symbian celebraba su dominio junto a Nokia, una revolución se gestaba en el horizonte. Nuevos competidores estaban a unos 3 meses de entrar en escena, trayendo consigo ideas que redefinirían por completo nuestra relación con los teléfonos móviles. El reinado de Symbian estaba a punto de enfrentar su mayor desafío.
En 2007, Apple presentó el iPhone, un pequeño rectángulo de vidrio y aluminio que estaba a punto de redefinir lo que significaba ser un teléfono inteligente. Mientras tanto, en las oficinas de Nokia reinaba una confianza que pronto se convertiría en su peor enemigo. Como sabemos, el iPhone introdujo una interfaz táctil intuitiva y una experiencia de usuario fluida que hizo que los teléfonos con botones físicos parecieran obsoletos de la noche a la mañana. Los usuarios querían deslizar sus dedos por pantallas brillantes en lugar de presionar teclas aburridas. Pero esto no se detuvo ahí. Como vimos en el video de la semana pasada, en 2008 Google lanzó Android con el HTC Dream, ofreciendo una alternativa abierta y personalizable que atrajo rápidamente a fabricantes como Samsung, Motorola y LG. Pero yo creo que la verdadera revolución vino con las tiendas de aplicaciones. Este nuevo modelo de distribución era algo que Symbian nunca logró manejar con eficacia. Por otro lado, ¿te acuerdas de la interfaz de Symbian? Llena de frutigueraero, pues alguna vez revolucionaria, ahora se sentía compleja, desordenada y obsoleta, en comparación con la elegancia de iOS y la flexibilidad de Android. Pronto, los consumidores comenzaron a notarlo y a migrar hacia estas nuevas plataformas, atraídos por sus interfaces intuitivas y la promesa de un ecosistema en constante crecimiento. Nokia se encontró en un problema crítico. ¿Debería reinventar Symbian o buscar una alternativa completamente nueva? Lo que está claro es que la compañía se aferró demasiado tiempo a su exitosa fórmula del pasado, subestimando el impacto que tendrían estas nuevas plataformas. ¿Crees que Nokia podría haber evitado este error? Déjame saberlo en los comentarios. Así que aquí estamos. La empresa tenía un problemón, pero ¿qué pasó cuando finalmente decidió actuar? La respuesta de Symbian a la competencia fue una serie de actualizaciones que prometían modernizar el sistema. Sin embargo, estas mejoras ocultaban un problema mucho más profundo que ni siquiera Nokia pudo prever. En 2010, Symbian 3 llegó con características impresionantes: aceleración gráfica, salida HDMI y hasta 3 pantallas de inicio personalizables con widgets. Parecía un gran salto hacia adelante, pero la realidad era otra. iOS y Android ya estaban a kilómetros de distancia y todas estas novedades en Symbian ya eran algo común en estos sistemas operativos. Pero Nokia no se rendía. Un año después vino Symbian ANA y trajo una interfaz de usuario renovada, iconos actualizados y soporte para NFC. Pero nuevamente, estas características no resonaron mucho y ya casi eran un estándar en otras plataformas. La brecha se hacía cada vez más grande y evidente. El último intento serio fue Symbian Belle en 2012, con una interfaz completamente renovada, intentando imitar cada vez más a Android con barra de notificaciones y mejor multitarea. Parecía que por fin Symbian se ponía a la altura, pero el mercado ya había elegido a sus favoritos y si antes era difícil atraer usuarios hacia los dispositivos de Nokia, ahora era un desafío casi que imposible. Pero ¿y los desarrolladores? Aquí es donde enfrentaron otro problema más, como si no fueran ya suficientes. Crear aplicaciones para este sistema se había vuelto una pesadilla. Imagina pasar hasta 22 meses desarrollando una mísera aplicación que iban a usar 3 personas, mientras en iOS o Android podías hacerlo en cuestión de unos cuantos meses o incluso semanas. No es de extrañar que muchos abandonaran el barco. Nokia intentó unificar su tienda de aplicaciones con la OBI Store, ya que Symbian nunca logró implementar una plataforma centralizada y consistente para la distribución de aplicaciones como sí lo hizo Apple con la App Store en 2008 o Google con la Play Store en 2009. La pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento es ¿por qué Nokia no pudo ver la amenaza que representaban iOS y Android? Claramente subestimó el impacto de las nuevas interfaces táctiles y la importancia de crear un ecosistema de aplicaciones robusto. La revolución de los smartphones estaba en pleno apogeo y Symbian se quedaba atrás, muy atrás, atrapado en su propia complejidad y en las decisiones del pasado. Como hemos visto en incontables casos, en el mundo de la tecnología, el éxito puede convertirse en un fracaso en un abrir y cerrar de ojos. Nokia, el titán indiscutible de los celulares, estaba a punto de enfrentar su mayor desgracia: pasar de dominar el 70% del mercado a luchar por su supervivencia en menos de una década. Junto a él, la caída de Symbian fue tan rápida como impactante.
Otros gigantes como Samsung, Sony Ericsson y Motorola, que habían apostado por Symbian, ahora corrían a los brazos de Android, que les ofrecía lo que Symbian ya no podía: innovación constante y un ecosistema de aplicaciones en crecimiento explosivo. Pero la decadencia de Nokia se hizo verdaderamente evidente cuando su capacidad de innovación se estancó. Mientras Apple y ahora Samsung lanzaban dispositivos que parecían salidos del futuro, Nokia seguía aferrado a diseños y tecnologías que ya se sentían anticuados. Hoy nos gustan porque nos recuerdan a esa época y decimos: qué bonitos diseños, mira, Frutiguerero, Y2K, ¿por qué ya no hacen celulares así? Pero créeme, en su momento pasaron de moda y toda la estética de su sistema y de los dispositivos, lo único que generaban era una repulsión por su asociación a lo anticuado y obsoleto. En los mercados desarrollados, donde los consumidores buscaban lo último en tecnología, las ventas de smartphones con Symbian se desplomaron. Los usuarios que antes presumían sus Nokia, ahora lo hacían pero con un iPhone o un Galaxy. El impacto financiero fue devastador. En 2011, Nokia reportó pérdidas operativas de 1.100 millones de euros. Y en medio de esta crisis, la compañía apostó por un nuevo proyecto: MeeGo. Este sistema operativo prometía ser la salvación. Y bueno, personalmente se me hace bastante atractivo. Pienso que tenía mucho potencial combinando las mejores características de Symbian con nuevas tecnologías, pero no tuvo éxito y su fracaso solo contribuyó a la caída de Nokia. Al final, el tiempo y recursos invertidos en un proyecto que nunca llegó a despegar como MeeGo conlleva consecuencias. Por cierto, si te gustaría un video específicamente sobre este sistema operativo, suscríbete porque probablemente haga un video sobre ello. Continuando, la pregunta ya no era si Nokia y Symbian podían recuperar su antigua gloria, sino si lograrían sobrevivir en un mercado que habían dominado por tanto tiempo. Pero el ex gigante finlandés estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su destino para siempre. En 2011, Nokia anunció una asociación que nadie vio venir. Se unía a Microsoft para adoptar Windows Phone como su plataforma principal. ¿Te imaginas la sorpresa? El rey de los smartphones abandonaba Symbian, el sistema que lo había llevado a la cima. Todo por una apuesta arriesgada con Windows Phone. La noticia debió de ser impactante para los pocos fans de Symbian. Y en general, la gente no podía creer que Nokia dejara atrás años de desarrollo y todo lo que representaba la marca. Porque así somos. Nadie compraba sus teléfonos, pero cuando abandonaron Symbian nos dio un golpe en la nostalgia. Y aunque la compañía prometió dar soporte al sistema operativo hasta 2016, todos sabían que era el principio del fin. Si antes el desarrollo de la plataforma era lento, ahora se ralentizaba mucho más. Y las actualizaciones se volvieron cada vez más escasas. Porque sí, todavía había algunas personas que utilizaban estos teléfonos, como el último as bajo la manga de Nokia, el 808 PureView. Este teléfono, lanzado en 2012, era una maravilla tecnológica, al menos en hardware, con una cámara de 41 megapíxeles. ¿Te imaginas? Tener esa calidad de imagen en tu bolsillo en 2012 era impresionante. Sin embargo, ni siquiera una cámara revolucionaria podía salvar a Symbian. Las ventas de estos dispositivos se vieron aún más afectadas tras el anuncio de la asociación con Microsoft. Los usuarios, lógicamente, ya no querían invertir en una plataforma que parecía tener los días contados. Y así, en 2013, Nokia dio el golpe final. Anunció que el 808 PureView sería el último teléfono con Symbian. Era oficial. Una era llegaba a su fin. Detrás de esta decisión estaba Stephen Elop, el primer CEO no finlandés de Nokia, quien anteriormente había trabajado como jefe de la división de negocios de Microsoft. Desde el principio, su liderazgo generó especulaciones sobre si su lealtad estaba con Nokia o con Microsoft. Estas dudas aumentaron cuando, tras la compra de la división de teléfonos móviles de Nokia por parte de Microsoft, Elop recibió un bono millonario de 18.8 millones de euros, alimentando la percepción de que la asociación no fue del todo transparente.
Durante los 3 años en los que Elop fue CEO de Nokia, las acciones cayeron un 75%, las ganancias hasta un 97% y la participación en el mercado de teléfonos inteligentes bajó de 34% a 3.4%. Y el mercado de Nokia terminó perdiendo más de 13,000 millones de dólares. Pero esa es otra historia que pienso abordar en otro video. ¿Te has preguntado alguna vez qué legado dejó Symbian en los smartphones? O si siquiera dejó algo. Aunque ya no esté con nosotros, su influencia sigue presente, ya que Symbian fue pionero en muchas características que ahora damos por sentadas. Pero creo que lo más importante de Nokia y Symbian es que no solo nos enseñaron lo bueno, su caída nos muestra lo crucial que es adaptarse rápidamente en el mundo de la tecnología y diría que en cualquier otro ámbito. Y no poner a cualquiera deseo. Symbian y Nokia nos dejaron una lección clara. En la tecnología, no importa cuánto domines el mercado hoy, si no te adaptas, el mañana no te esperará. Y bueno, si te ha gustado el video, no te vayas. Te recomiendo alguno de estos. Muchas gracias a los miembros del canal por su apoyo constante y espero vernos en otro video. Adiós.